Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero darles una cordial bienvenida al Diplomado de Urgencias Pediátricas, en esta que será su primer clase del módulo 1. Es un gusto contar con cada uno de ustedes en este diplomado, que ha sido diseñado para fortalecer sus conocimientos y habilidades en un área tan vital como es la atención pediátrica de urgencias. Aprovechen al máximo cada sesión. Para que demos inicio formal a este diplomado, me complace presentarles al doctor Miguel Juárez Gordillo, quien estará a cargo de este primer módulo. El doctor Juárez es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con un máster en medicina deportiva, actualmente es residente en traumatología y ortopedia del ISSSTE. Miembro de AO Trauma, cuenta con certificación en reanimación neonatal y es instructor del programa Ayudando a los bebés a respirar. Sin duda, su experiencia y conocimiento serán de gran valor para todos ustedes a lo largo de este diplomado. Les deseo el mayor de los éxitos y que disfruten este proceso de formación. Maestro, dejo a cargo de la clase. Ahorita lo hago anfitrión. Listo, maestro. Maestro, ¿me escucha? ¿Qué pasa? Creo que no se escucha. Bueno, ¿me escucha? Excelente día a todos. Sí, Lick José, sí lo escuchamos. No sé por qué el docente por ahí creo que tiene un detalle que no lo logró escuchar, porque le mandé mensaje privado, pero le comenté que ya puede dar inicio y activar su micrófono. Los demás yo creo que sí nos escuchan, nada más si nos pueden confirmar. Por ahí Mónica Enríquez Manuel tiene desactivado su audio, entonces seguramente ella no nos está escuchando. Por ahí Lick José si le puede mandar un mensaje al privado. Igual Judith Antonio García se conectó sin audio. Judith Antonio, Mónica Enríquez y alguien que tiene Vivo B23, no sé quién sea, si es si es perdón, marca de algún teléfono o algo así. Mónica Enríquez y Vivo no tienen audio. Ok, perfecto, doctora. Ahorita me comunico con ellos para que pongan su nombre. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos. Por ahí se están conectando más personas. Gracias. Por ahí su asesor educativo, el licenciado José Molina, ya dio la bienvenida, el inicio y presentación de su docente.
Gracias. Por ahí sí ya puede comenzar el docente, que creo que... Maestro, creo que tiene un detallito con su audio. No se escucha. Si nos permiten un momento. Si nos- ¿Logran escucharme en este momento? Hice el ajuste de mi micrófono. Ahora sí, perfecto, doctor, gracias. Sí, sí escuchamos. Buenos días. De acuerdo. Entonces, los objetivos de aprendizaje del día de hoy son los que pueden ver en pantalla. Vamos a identificar los datos de alarma, vamos a valorar cómo se debe hacer un correcto triage para el paciente pediátrico, además de que vamos a platicar la estabilización inicial de este tipo de paciente. Nos vamos a enfocar para la clase de hoy a las urgencias cardiovasculares, tomando en cuenta que todavía falta una segunda parte en la que vamos a ver la cuestión respiratoria del paciente pediátrico. Vamos a platicar un poco sobre las arritmias que podríamos encontrar en este tipo de pacientes y finalmente cerraremos el día de hoy con las cardiopatías congénitas. ¿Qué tenemos que tener presente en la valoración del paciente pediátrico? Vamos a tener diferentes escalas. El paciente pediátrico para nada se trata de un adulto en pequeño o un adulto en una escala menor. Realmente es un paciente por aparte, tomando en cuenta de que va a tener muchas características que lo van a diferenciar del paciente adulto y dentro del propio paciente en etapa pediátrica vamos a encontrar que hay muchas diferencias, tanto si es un recién nacido, si es un lactante, si es un escolar o incluso si es un adolescente. Y vamos a empezar con el primer dato para las urgencias pediátricas. Si el paciente está en la etapa pediátrica de adolescencia, su atención se va a acercar más hacia la atención de un adulto, mientras que si está en una etapa pediátrica temprana, como la de escolar, preescolar o incluso lactante, su atención va a ser muy diferente. Por lo tanto, la evaluación inicial de un paciente pediátrico va a ser con un triángulo, que justamente le llamamos triángulo de evaluación pediátrica. En esta primera diapositiva realmente está en inglés, más adelante nos vamos a pasar a la versión en español, pero esta diapositiva o esta imagen me gustó precisamente por las características que menciona de cada lado. Al tener un triángulo, debemos tener presente que lo que vamos a valorar son tres aspectos, empezando por la apariencia, además de que vamos a revisar cómo está la característica de la respiración y finalmente la circulación. Entonces, precisamente, nosotros vamos a valorar el estado cardiorrespiratorio del paciente. El primer dato que nos va a hablar de si puede haber alguna alteración o no va a ser la apariencia de nuestro paciente. Si la apariencia está alterada, seguidamente tenemos que identificar dónde está el origen. El origen podría ser de origen respiratorio o podría ser de origen cardiovascular o cardíaco. En esta primera parte de apariencia debemos identificar que hay ciertos rasgos que vamos a ver a simple vista, es decir, no estamos haciendo una evaluación directa del paciente. Por lo tanto, el abordaje del paciente va a iniciar primero
con el triángulo de evaluación pediátrica, el cual vamos a hacer de manera rápida. Se dice que debemos lograr evaluarlo de 30 a 60 segundos, por lo tanto, menos de un minuto va a ser suficiente. Después podemos proseguir con una evaluación primaria y si todo está bien en ambas evaluaciones, podemos acudir o continuar con una evaluación secundaria. ¿Qué vamos a encontrar en este triángulo? Respecto a la apariencia, es importante que identifiquemos el estado en el que vamos a ver al paciente, empezando desde el tono muscular y llegando hasta el llanto o lenguaje. Es importante recordar que el paciente pediátrico, dependiendo cuántos años tenga, nos va a poder dar más o menos datos. Si el paciente ya logra hablar, pues nos va a poder informar un poquito de su estado. Sin embargo, si es muy pequeño o incluso si es recién nacido, no nos va a poder dar tanta información. Por eso, en la apariencia de inicio debemos identificar la actitud de este paciente. Y en cuanto a la actitud, nos interesa mucho cómo va a ser la posición en la que va a estar. Si se trata de una etapa muy temprana, como la de los lactantes, es decir, menor de 2 años, es muy importante recordar que debe tener tono muscular. Cuando el paciente pediátrico es muy pequeño, va a tratar de tener una actitud de tono muscular de flexión. Es muy raro que encontremos un niño flácido. Generalmente, cuando tiene una buena apariencia, va a tener una actitud de flexión, es decir, va a tener las rodillas flexionadas y va a tener los bracitos flexionados, justamente como cuando es un recién nacido. Mientras que ese es un poco más grande, incluso podemos entablar una conversación con el paciente y preguntarle cómo está y qué nos dice. En caso de que este lado del triángulo esté alterado, es decir, tenemos un paciente que lo encontramos de inicio flácido, de que no está llorando y si ya puede hablar, no se comunica con nosotros, este es un dato de alarma para iniciar una evaluación un poco más profunda. ¿Qué tenemos que ver en lo respiratorio? Primero tenemos que recordar que el paciente pediátrico tiene la característica de que sus urgencias inician de manera diferente a la del adulto. Generalmente en el paciente adulto, el origen de la mayoría de las urgencias va a tener un origen cardíaco, mientras que en el paciente pediátrico el origen va a ser respiratorio. Por lo tanto, es importante ver cómo va a estar esta respiración. Primero tenemos que ver si está, y cuando esta respiración está, tenemos que ver bajo qué características está. Tenemos que ver si al paciente se le dificulta respirar, es decir, si vemos que le está costando porque tiene contracción de músculos accesorios, incluso tiene aleteo nasal o que tenga una respiración que está aumentada en profundidad o en número de repeticiones. Además, aquí ya podemos empezar a revisarlo. Tenemos que escuchar cómo es esa respiración, si se escucha algún estridor, incluso si se escucha alguna sibilancia e incluso una disfonía. Recordemos que la ronquera no es algo normal en los niños. Esto lo detallaremos más adelante en el siguiente fin de semana con la otra clase, porque hoy nos concentraremos a la circulación. ¿Qué pasa si la respiración está bien, el aspecto está alterado? Lo siguiente que tenemos que revisar es el lado de la circulación. Aquí tenemos que ver cuál es el color de la piel, si existe cierta palidez, si existe cierto enrojecimiento o incluso si este enrojecimiento va más hacia un color violáceo o morado y finalmente si tiene un color azulado. Algo muy importante es que en la etapa neonatal es fisiológico encontrar la cianosis periférica. Los deditos, tanto de las manos como de los pies, es fisiológico encontrarlo de un color azulado, sobre todo en los primeros minutos del nacimiento. Sin embargo, en el paciente pediátrico que ya supera la etapa neonatal, es decir, que ya tiene al menos un mes de vida, esto ya no está normal. Por lo tanto, la cianosis periférica o central la tenemos que investigar. ¿Para qué nos sirve este triángulo? Si los tres aspectos del triángulo están bien con nuestro paciente, se trata de un paciente estable. Si los tres lados o los tres aspectos del triángulo están alterados, se trata de un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio y la tensión va a ser de un código rojo. Si encontramos que solo está alterado el dado de la respiración, tenemos una afectación respiratoria, o sea, tenemos un distrés respiratorio y la tensión va a ser justamente a este sistema, lo cual vamos a platicar el siguiente fin de semana. Finalmente, si tiene la afectación respiratoria, pero el aspecto o la apariencia del paciente es inadecuada, tenemos un paro respiratorio o una falla respiratoria. Por lo contrario, si tenemos que la apariencia está conservada, la respiración está conservada,
pero ya tiene datos de mala circulación, empezamos a hablar de shock. Recordando que shock y choque son sinónimos y ambos se refieren a un estado de hipoperfusión tisular generalizada. En otras palabras, la sangre no está llegando a todos los tejidos. Cuando esto es compensado, empezamos a ver cambios en el paciente pediátrico, pero lo que es el aspecto de su piel nos va a empezar a dar cambios. Y finalmente, otra opción que podríamos encontrar es que solo esté alterada la apariencia, pero que esté respirando con adecuadas condiciones y que no hayan datos de mala circulación. En ese caso, el origen del problema es cualquier otro aparato. Puede ser el aparato digestivo, puede ser el aparato neurológico, puede ser una enfermedad común. Aquí la verdad es que vamos a darle una evaluación primaria y secundaria al paciente. Finalmente, este cuadro, con eso terminamos lo del triángulo de evaluación pediátrica. Es importante recordar esto. Si encontramos los tres lados conservados, realmente estamos frente a un paciente normal que su origen de molestia es cualquier otro y no es cardiorrespiratorio. Por lo tanto, no representa una urgencia y no tenemos que hacerle un abordaje. Por lo contrario, si encontramos que todos los lados están alterados, tenemos un paro cardiorrespiratorio y aquí la atención debe ser inmediata. No vamos a hacer evaluación primaria, nos vamos al protocolo de reanimación y vamos a encontrar estados intermedios que vamos a ir revisando enseguida. Hay escalas que tenemos que identificar. La escala que estamos viendo en este momento, su objetivo principal es evaluar el proceso infeccioso en el paciente pediátrico, pero también nos va a dar algunos datos que nos pueden servir. El triángulo de evaluación pediátrica, la ventaja que tiene es que es aplicable tanto del paciente neonatal hasta el paciente adolescente. Sin embargo, cuando empezamos a profundizar en urgencias pediátricas, nos vamos a dar cuenta de que puede llegar a no ser tan específico. Vuelvo a repetir lo que les decía hace rato. ¿Qué pasa si el paciente tiene su apariencia conservada, el estado respiratorio está bien y el estado circulatorio no se ve alterado? Bueno, el triángulo de evaluación pediátrica no nos dice qué hacer. Por lo tanto, tenemos que auxiliarnos de otras herramientas. En este caso, tenemos estas dos escalas, la de Gio, la de Jane, que realmente se llaman así por su acrónimo, por su significado en inglés, tomando en cuenta que la primera escala que estamos viendo acá es para pacientes lactantes menores, sobre todo aquellos que tienen menos de 3 semanas, mientras que la escala de Yale va a ser para aquellos que tienen de 3 meses, de los que tienen 3 meses y hasta que cumplen los 3 años. Después de eso, la escala también pierde su utilidad. Aquí lo que tenemos que identificar es que vamos a dar un puntaje, porque esto es algo muy importante. Cuando tenemos un solo paciente pediátrico, el triángulo de evaluación pediátrica nos va a servir mucho. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que dar una atención prioritaria? ¿Qué es lo que mayormente va a ocurrir? Es raro que estemos trabajando y que solo nos llegue un paciente para atención. Lo más común es que si estamos en una situación de desastre o si estamos en un turno en el área de urgencias de un hospital, que nos lleguen más pacientes. Entonces tenemos que empezar a realizar un triage o un triaje para determinar qué paciente va a tener la atención prioritaria o quién se va a atender primero y quién después. Recordemos que en urgencias no lo hacemos por hora de llegada o por el momento en el que llegó el niño. Lo tenemos que hacer por su grado de afectación, pero también grado de recuperabilidad. Es decir, que el paciente esté mal, pero con los recursos que tenemos, tanto de nuestros conocimientos, de personal capacitado y recursos materiales en el área de urgencias, que tengamos lo necesario para recuperarlo. Entonces, esta escala lo que nos ayuda es darnos un puntaje para saber quién tiene mayor afectación y quién tiene menor afectación. Aquí, si nos damos cuenta, ya evalúa de manera diferente. El triángulo de evaluación pediátrica es muy bueno, pero también, si nos damos cuenta, la terminología es básica. Nos ayuda a darnos una idea pronta y en el primer minuto de cómo está el paciente pediátrico, pero no nos da más datos. Mientras que, por ejemplo, esta escala ya empezamos a identificar eh, datos más específicos, porque recordemos que esa es la ventaja de las escalas y de los algoritmos, que cuando estamos en una situación de estrés, como lo representa una urgencia pediátrica, que no nos vayamos a equivocar y que sepamos qué camino a seguir. Entonces, estas escalas tienen bien identificado que debemos identificar.
Y en el caso de la primera, para los pacientes menores de 3 meses, tenemos que identificar cómo está la perfusión periférica, tenemos que ver cómo está la respuesta social, la actividad de este paciente, el estado de alerta y, algo muy importante, el esfuerzo respiratorio. Finalmente, tono muscular y patrón alimenticio. Aquí podemos darnos cuenta de que esta escala prioriza mucho el esfuerzo respiratorio y no nos menciona en ningún momento el estado cardiovascular o cardíaco, por la característica estadística de que la mayoría de las veces que un paciente pediátrico desarrolle un problema, este va a ser de origen respiratorio. Eso no lo exime de tener una urgencia cardiovascular, que son las que vamos a ver hoy, pero la mayoría de las veces, o por estadística, casi siempre va a ser un problema respiratorio. ¿Qué pasa cuando tiene más de 3 meses? Pues tenemos que utilizar la siguiente escala, en la cual se va a valorar el estado general, la respuesta a estímulos, el llanto, la reacción con los padres, el color y la hidratación. La ventaja de esta escala es que no hay que aprenderla de memoria, pero sí hay que tenerla a la mano. La podemos tener en imagen o incluso se puede imprimir y la debemos llevar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ir revisando parámetro por parámetro. En este caso, vemos el estado general del paciente, vemos si está alerta, vemos si está somnoliento, obnubilado o incluso si no responde. La característica de ambas escalas es que a mayor puntaje tenga el paciente, más rápida tiene que ser su atención y mayor es el estado de gravedad en la que está el paciente. ¿Cuál es el problema que tiene esta escala? La limitante de la edad. Si nos damos cuenta, tenemos desde que nace y hasta los 3 años. Pero ¿qué pasa con los pacientes escolares? O incluso con los adolescentes? Pues realmente esta escala se llega a quedar corta y por eso se ha tratado de utilizar pues el sistema de triage canadiense, que se encarga de dividir al paciente pediátrico en 5 niveles, identificando que el nivel 5 es un estado no urgente, el nivel 4 es un estado urgente, pero que no requiere atención inmediata, y finalmente el estado 3 en el que ya empieza a haber una urgencia. Y aquí tenemos que recordar la diferencia entre urgencia y emergencia. Urgencia representa un estado patológico que tarde o temprano va a representar o que representa un peligro para la vida, mientras que la emergencia es un estado patológico actual en el que está comprometido la vida. En este caso, el nivel 3 va a ser para las situaciones urgentes que deben de tener una atención pronta de minutos, porque si no, el paciente puede llegar a fallecer. En el nivel 2 está la emergencia. Si el paciente no es atendido en los primeros minutos, en los próximos 5 minutos, el paciente puede fallecer. Y el nivel 1, en el cual el paciente ya llegó en un estado crítico y que necesita resucitación. Algo muy importante es revisar las estadísticas de este tipo de pacientes. Si bien el nivel 1 es el que requiere atención prioritaria, tenemos que ser realistas e identificar dónde sucedió. Si la resucitación se está dando en un paciente que nosotros vimos llegar al área de urgencias, que llegó bien, que en el triángulo de evaluación pediátrica de lejos identificamos que la apariencia ya era de un niño enfermo, pero venía respirando y no se miraba que estuviera afectada la circulación y que cayó en paro en el área de urgencias, el pronóstico para que el paciente se recupere es muy bueno. Por lo tanto, tenemos que recordar, si la resucitación se da en cuidados intensivos, como el paciente generalmente ya tiene una vía intravenosa, ya tiene medicamentos, muchas veces ya está intubado, la recuperación va a ser muy buena. Si está en el área de urgencias, el pronóstico es intermedio. Puede que le vaya bien y lo recuperemos o puede que le vaya mal y fallezca. Pero si esta resucitación se inicia en la vía pública o en el hogar del paciente, el pronóstico es malo, requiere nuestra atención. Si nos llevan un paciente que los paramédicos empezaron a reanimar, camina al hospital y llevan 10 minutos tratando de reanimarlo, sí tenemos que hacer un esfuerzo, pero tenemos que estar conscientes de que el pronóstico es reservado e incluso malo, porque el tiempo que nos va a llevar conseguirle una vía intravenosa, pasarle los medicamentos, el hecho de que no estamos seguros de cuántos minutos están tratando de reanimarlo, hace que sea un estado de salud incierto y que muchas veces tenga un desenlace fatal. Mientras que en los otros niveles tenemos que organizar nuestro tiempo, que es precisamente lo que establece este sistema de triaje o de triage. ¿Cuántos minutos tenemos para atender o para hacer el abordaje integral del paciente con urgencia pediátrica?
Depende en qué momento lo encontremos. En las patologías no urgentes pueden pasar al menos 2 horas para que hagamos la atención y no hay tanto problema. Mientras que ya en el nivel 4, ahí sí tenemos que tratarlo dentro de la primera hora. En el nivel 3 tenemos 30 minutos y en el nivel 2 tenemos 15 minutos y finalmente en el nivel 1 pues no tenemos minutos. La atención tiene que ser pronta. Si no actuamos de manera inmediata, pues con cada segundo, con cada minuto que pase, el pronóstico se va haciendo más complicado. Algo que debemos empezar a ver es la cuestión de los signos vitales. En el adulto tenemos parámetros de signos vitales que nos van a servir desde el adulto que tiene 18 años, es decir, del paciente que ya no es pediátrico, hasta el adulto mayor que puede tener más de 80 o incluso 100 años. Pero en las etapas pediátricas, los parámetros de signos vitales van a ir cambiando. Y es lo que vamos a ver acá. Hay que recordar que no es un paciente pequeño, va a tener signos vitales totalmente diferentes. Entonces, aquí podemos hacer la diferenciación. Desde el nacimiento, desde que es recién nacido y hasta los 3 meses, va a tener unos signos vitales que van a estar muy por encima de lo que podemos considerar normal en un adulto. Por ejemplo, ¿qué pasa con la respiración? Puede ir de un rango de 40 hasta 60. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? De manera normal, puede llegar a estar incluso hasta 150, 160, tal como lo tenía en la vida fetal. Algo que vamos a identificar es que conforme el paciente pediátrico se vaya acercando más hacia la edad de adolescente, sus signos vitales se van a comportar más como los de un adulto y menos como un paciente pediátrico. Entonces, en el abordaje integral del paciente, lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestro ojo clínico y hacer una evaluación rápida con el triángulo de evaluación pediátrica. Tenemos que identificar si no tiene un problema respiratorio o si no tiene un problema circulatorio. Además, esto guiado por cómo es la apariencia del paciente. Una vez que identificamos eso, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es un paciente que nos puede esperar? O sea, ¿qué triaje le vamos a hacer? ¿Es un paciente que puede esperar a una consulta de rutina? ¿Es un paciente en el que tenemos que hacer una evaluación diferente? ¿O incluso es un paciente en el que tenemos que reanimar? Si es un paciente al que tenemos que reanimar, vamos a seguir el protocolo del ABC, que está bien establecido, y si es un paciente que no necesitamos reanimar en ese momento, tenemos que hacer una evaluación primaria. Esta evaluación primaria va a estar determinada por el ABCDE. Si nos damos cuenta, la prioridad cambia. Si lo queremos reanimar, nos vamos a enfocar precisamente a ventilaciones, una vía aérea permeable y que se mantenga la circulación. Mientras que si el paciente nos da un poquito más de tiempo, es decir, es un nivel 3 de acuerdo a la clasificación de triaje de Canadá, pues en este caso tenemos un poco más de tiempo y agregamos la letra D y la E. Y en este caso, la letra D se va a referir al déficit neurológico que pueda tener el paciente y la letra E a la exposición. Tenemos que revisar todo el cuerpo entero del paciente pediátrico. Por eso el primer punto para los pacientes que vamos a revisar que pueden ir desde el nacimiento hasta los 18 años, haciendo la aclaración de que el paciente recién nacido va a tener características diferentes y por tanto la reanimación neonatal va a ser incluso diferente a la reanimación pediátrica. ¿Qué tenemos que utilizar? Vamos a utilizar el ABCDE. Vamos a hacer una evaluación primaria y esto se tiene que identificar con todo el equipo. Como tal, la clase de hoy va dirigida a cada uno de nosotros, pero es importante identificar que una vez que nosotros conocemos cómo funciona la atención de la urgencia pediátrica, saber formar un equipo, liderar un equipo e integrarnos un equipo. A diferencia de la reanimación de adulto, la reanimación pediátrica va a estar determinada por aquel que conozca mejor el sistema de reanimación. Es decir, no hay una distinción de si se trata del enfermero pediatra, del médico general, del médico familiar. En la reanimación pediátrica no hay títulos, es decir, no importa, al final de cuentas todos somos profesionales de la salud y no importa qué carrera sea la que haya tenido. Lo que importa aquí es quién conoce mejor la reanimación. Ese va a ser el líder. Entonces tenemos que saber identificar y poder desempeñar estos 3 roles. El rol de líder, el rol de integrante de equipo e incluso tener la posibilidad de cambiar en cualquier momento. Y el lenguaje que vamos a utilizar, el ABCDE.
Y esto debe ocurrir de manera simultánea. Debe haber un equipo o una persona enfocada en el ABC, pero también podemos aportar avanzando con otras exploraciones. Algo muy importante y que debe quedar presente es que si bien el origen de la mayoría de las urgencias del paciente pediátrico va a ser respiratorio, hay que recordar que no funciona igual que en el adulto. Nuestros objetivos de saturación no son los mismos. En la etapa neonatal decíamos, o acabo de decir, que era normal que el paciente pudiera llegar a tener cierta cianosis. Y esto es porque su saturación no va a llegar muchas veces ni siquiera a 90, aunque esto depende en qué minuto del nacimiento esté. ¿Qué pasa con los pacientes pediátricos? Están haciendo entre más pequeño o entre más temprana sea la edad pediátrica, menos acostumbrado al oxígeno estaba, muy diferente al adulto. Entonces, en los pacientes pediátricos, nuestro objetivo no debe ser llevarlo a 100, tanto en la atención de urgencia como el paciente hospitalizado. Esto es algo muy importante. Si tenemos un paciente adulto y lo tenemos hospitalizado, lo vamos a tener incluso una semana con oxígeno suplementario al 100% y no pasa nada. Mientras que el paciente pediátrico le puede ir un poco mal, lo podemos hacer dependiente. En el mejor de los casos, si no sabemos dar oxígeno suplementario a un paciente pediátrico, lo vamos a hacer dependiente. Y en el peor de los casos, le podemos provocar alguna complicación. Las 2 complicaciones más descritas en la atención en un mal manejo del oxígeno en el paciente pediátrico es la retinopatía, o sea, causarle ceguera al paciente pediátrico, y la displasia broncopulmonar. Aquí el dato interesante es que esto va a ser en la etapa neonatal, sobre todo en los prematuros. Si es un niño de término o si es un paciente pediátrico mucho más grande, no hay tanto problema. De todos modos, es importante recordar como profesionales de la salud de que la oxigenación debe tener estos parámetros. Muchas veces nuestro objetivo es 95, no más, no menos. ¿Qué pasa si lo llevamos a 99? Vuelvo a repetir, no le vamos a causar un daño grave, pero sí lo vamos a hacer dependiente y no funciona igual que con un adulto. Otra cosa importante es el manejo de los líquidos. Tal vez hayan escuchado que en el paciente adulto podemos utilizar de 10 a 30 mililitros por kilo. Es decir, si es un paciente de 70 kilos, podemos llegar a utilizar fácilmente 3 litros. En el paciente pediátrico tenemos que manejarlo de manera cautelosa. Los líquidos son importantes, pero es mucho más fácil encharcar o llenar de líquido al paciente pediátrico por la cuestión de que su superficie corporal es pequeña y porque su peso es pequeño. Por lo tanto, siempre nos vamos a ir a una dosis respuesta. Vamos a empezar de manera poca y la vamos a ir ajustando. Si estoy en una situación de urgencia, vamos a poder utilizar, la verdad es que con mucha precaución, 10 mililitros por kilo de peso. Si es un paciente de 9 kilos, pues en este caso 90 mililitros. Es decir, ni siquiera los 100 mililitros y tenemos que hacerlo poco a poco. No, en el paciente pediátrico no se necesitan tantos mililitros para el manejo de fluidoterapia. Eso es algo muy importante. Siempre empezar de menos a más y siempre estar reevaluando para tener cuidado con no saturarlo de líquidos. Y en el soporte vital que vamos a ver a continuación, es muy importante recordar que la prioridad es la respiración. Por eso el algoritmo de atención del paciente pediátrico no va a ser para nada igual al del adulto. Al del adulto, el origen es cardíaco, por lo tanto, la atención prioritaria es cardíaca. En el paciente pediátrico es al revés. Aquí es un corazón que generalmente viene sano y que muchas veces lo que llega a fallar es la respiración. Y la lógica sería, pues el adulto tiene un corazón que ha trabajado mucho tiempo, generalmente pues puede tener daño, mientras que el paciente pediátrico es un paciente que está haciendo la transición. Hace poco no respiraba por sí mismo y ahora tiene que hacerlo por sí solo. Y en este caso, el sistema respiratorio es el que puede fallar. ¿Cómo va a ser el soporte? El soporte vital, recordemos que se divide en dos. Tenemos un soporte vital básico y un soporte vital avanzado. En el soporte vital básico, cuando no tenemos acceso a dispositivos avanzados de la vía aérea, es decir, estamos solo nosotros, solo tenemos nuestras manos, ni siquiera tenemos una cánula para ponerla en la orofaringe del paciente. En este caso, la reanimación va a ser siguiendo el ABC, recordando que tenemos que dar 15 compresiones con 2 ventilaciones.
durante un ciclo. Sin embargo, si podemos tener una reanimación avanzada, ahí ya igual lo prioritario va a ser la ventilación, pero vamos a ver más adelante que igual no seguimos los ritmos del adulto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo ideal es que la frecuencia respiratoria llegue a ser mínimo de 10 y preferentemente ser más alta, llegando incluso a 25, muy diferente en el adulto. En el adulto, tanto si es soporte vital básico o soporte vital avanzado, realmente no hay tanto problema con las ventilaciones. Lo que cambia son las compresiones. Aquí sí cambian las ventilaciones. Si es soporte vital básico, pues vamos a mantener este ritmo de 2 ventilaciones cada 15 compresiones. Y cuando tenemos una vía avanzada donde es asincrónico, esto es algo muy importante. Si nuestro paciente no está intubado, tiene que ser soporte vital básico. El soporte vital básico, la diferencia entre básico y avanzado no está determinado por dónde está el paciente. Es decir, no es que si está en quirófano, si está en cuidados intensivos o si está en urgencias o en la vía pública. La diferencia entre básico y avanzado es el recurso humano, es decir, que haya alguien capacitado para dar el soporte avanzado, y la vía aérea. Si tenemos un dispositivo que logre comunicar el exterior con los pulmones, en ese momento podemos dar soporte vital avanzado. ¿Cuál es la cadena de atención del paciente? Pues lo importante es en el paciente pediátrico prevenir. Si tenemos un paciente que el triángulo de evaluación pediátrica nos está dando datos de cambios en la apariencia, es importante cerciorarnos de que el problema no sea cardíaco ni respiratorio. Tenemos que hacer un correcto triage. Tenemos que ver si el paciente puede esperar una consulta o si tenemos que atenderlo de manera inmediata. Si no logramos identificarlo y el paciente hace un paro respiratorio, pues en ese caso inmediatamente iniciar con la reanimación. Y algo muy importante es que la mayoría de las veces va a ser de origen respiratorio, pero tanto en el adulto como en el paciente pediátrico tenemos que identificar si hay algún ritmo o una arritmia que tenga que ser desfibrilable, porque la administración pronta y oportuna de una desfibrilación hace la diferencia en toda esta atención. Y finalmente, los cuidados post-reanimación. Entonces, lo mejor es prevenirlo. Si ya tenemos un paciente hospitalizado, tenemos que identificar quién está más grave que otro y el que esté grave, tenerlo en vigilancia porque tarde o temprano puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Si ya nos llevaron un paciente de urgencias con paro cardiorrespiratorio, la atención debe ser inmediata. Recordemos que le vamos a dar cierto énfasis a la atención respiratoria y tenemos que hacer todo lo posible por verificar si tiene que ser desfibrilado. Finalmente, los cuidados resucitación o post reanimación. ¿Cómo va a ser el algoritmo que vamos a seguir? Realmente tenemos que ver la situación del paciente y tenemos que evaluar cómo va a estar. Bueno, entonces tenemos que ver cómo está el paciente y tenemos que identificar si su estado de alerta y luego ver si tenemos una vía aérea permeable o si tenemos que abrir la vía aérea. Es muy importante acá identificar otro cambio que va a tener el paciente pediátrico. La vía aérea tiene una anatomía diferente, por eso utilizamos instrumental diferente y hacemos maniobras diferentes. En el paciente pediátrico, la posición perfecta para que el paciente pueda respirar va a ser la posición de olfateo. No tenemos que extender tanto la cabeza y el cuello y tampoco tenemos que flexionarlo. Recordando que en el paciente pediátrico la cuestión va a tener una desproporción. La cabeza va a ser muy grande comparada con el cuerpo. Si lo que hacemos nosotros es acostar al paciente en una posición plana, lo que va a suceder es que como la cabeza es grande, el mismo occipucio, es decir, esa prominencia posterior de la cabeza, va a hacer que se mantenga en flexión y se va a obstruir la vía aérea. Por eso, en los pacientes pediátricos, si queremos mantener la vía aérea permeable, tenemos que buscar la posición de olfateo, la cual la podemos lograr sosteniendo la cabeza, o incluso si lo vamos a tener en decúbito o acostado, le podemos poner un rosier.
Agarramos un campo, lo enrollamos y se lo ponemos a nivel de los hombros. Eso va a permitir que aunque la cabeza esté más grande, no produzca como tal la flexión. Entonces tenemos que evaluar la vía aérea. Si esta vía aérea está permeable, pues no, nos tenemos que mantener con eso. Y si no está permeable, la tenemos que abrir. Lo primero es la maniobra de olfateo, que el paciente no, recordemos, no es pronunciado. Definitivamente no es la flexión, la tenemos que evitar, pero tampoco va a ser la extensión. Sí, tiene que ser algo más discreto. Es como si quisieran oler algo, la posición del olfateo. Una vez que garantizamos que la vía aérea está permeable, tenemos que evaluar cómo está la respiración. Dentro de la respiración, primero tenemos que identificar si está. Si la respiración no está, tenemos que dar soporte ventilatorio. Si la respiración sí está, tenemos que ver cuál es la calidad de esta respiración, empezando por cuántas veces está respirando por minuto, qué tanto le está costando respirar e incluso si está siendo suficiente la profundidad. En caso de que el paciente tenga una vía aérea pero no está respirando, tenemos que darle ventilación. Si veníamos de este lado en el que la vía aérea estaba permeable y la respiración está inadecuada, lo que tenemos que hacer es asistir con la ventilación y aquí vamos a tener más recursos. Nuevamente, como es un paciente pediátrico, tenemos diferentes opciones. Para aperturar la vía aérea, en el paciente pediátrico sí podemos utilizar las cánulas de Guedel, igual que en el paciente adulto, nada más que aquí van a ser tamaños pequeños. Y respecto a al oxígeno suplementario, aquí vamos a tener cosas que no tenemos con el adulto, empezando con el más básico, el casco cefálico. Si el paciente es muy pequeño y le queremos dar aporte de oxígeno, podemos utilizar el casco cefálico, conectamos la cánula de oxígeno a este domo que va encima de su cabeza y le vamos a estar aportando más oxígeno. Después tendríamos las puntas nasales, que también las tenemos con el niño, pero tenemos que ser más cuidadosos. Es importante que la cánula no sea tan grande que vaya a tener bajo mucha tensión las fosas nasales, ni que sea muy pequeño para que vaya a tener a compresión el puente nasal. Es decir, no debe ser muy grande que empuje porque va a dañar la cuestión de las fosas nasales y no debe ser muy pequeño porque va a lastimar el puente, es decir, va a dañar el cartílago. Eso es algo muy importante, sobre todo cuando el paciente ya está hospitalizado. Después de valorar la vía aérea y la ventilación, tenemos que ver cómo está la circulación. Y aquí tenemos que ver cómo está el pulso, cómo está la perfusión de la piel, qué características tiene ese pulso y cómo va a estar la presión arterial. La mayoría de las veces no checamos la presión arterial en nuestros servicios de urgencias. Algunas veces porque no sabemos y otras porque no tenemos el brazalete. Pero realmente desde la etapa neonatal y hasta la etapa de adulto existen diferentes brazaletes para poder revisar la presión arterial. Es un parámetro muy importante, sobre todo para prevención. Muchas veces antes de que el estado circulatorio se afecte, empezamos a ver cambios en el ritmo de esta frecuencia cardíaca, en la perfusión periférica o cambios en la tensión arterial. Pero si no la medimos, no nos vamos a poder dar cuenta de cómo está la afectación. ¿Qué pasa cuando el paciente no está respirando, tiene la vía aérea permeable, pero pues no está respirando y no hay frecuencia cardíaca? Tenemos que iniciar con presiones torácicas. Más adelante vamos a ver otro. Esto es un algoritmo de inicio. Es una vista rápida de lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa si el paciente está ventilando, está respirando, ya lo estamos ayudando, pero aún así el sistema circulatorio está afectado? Tenemos que conseguir una vía para poder administrar medicamentos y administrar líquidos. El acceso vascular vamos a tener dos opciones. Puede ser una vía intravenosa o puede ser una vía intraósea. Entre más grave esté el paciente, más nos acercamos a la vía intraósea. Y después tenemos que estar pendientes del estado neurológico. Tenemos que ver cómo va a responder y si el paciente, dijimos que tenemos el triángulo de evaluación pediátrica, que es nuestro abordaje inicial. Después tenemos el ABCDE. Si el paciente lo hemos podido revisar en ambas evaluaciones, finalmente viene una evaluación secundaria, donde tenemos una mnemotecnia que va a ser amplia. Tenemos que investigar con los papás si tiene alergias, si utiliza algún tipo de medicamento,
si se conoce que ya tiene algún padecimiento, si tiene cuál fue su último alimento y finalmente cuáles son sus antecedentes antes de que se pusiera mal. ¿Cuál va a ser nuestra aproximación de un paciente que no responde? Depende mucho de dónde estemos. Desde hace algunos años se empezó a hacer una distinción entre atender una urgencia en la vía pública y atender una urgencia en un sistema hospitalario. Todo depende de dónde estemos y tenemos que estar conscientes de dónde estamos. Este algoritmo no lo menciona, pero lo más importante y vale la pena recalcarlo es la seguridad de nosotros. Nuestra seguridad es la más importante. Primero tenemos que asegurarnos o estar seguros de que no se compromete nuestra integridad y solo así poder ver la integridad o la salud de otra persona. Entonces, tenemos que buscar que sea una aproximación segura. Si estamos en nuestro lugar de trabajo, donde ya sabemos dónde está cada cosa, todo el personal nos conoce, no hay tanto problema. Muy diferente a la vía pública, donde no podemos tener control. Si ya tenemos un paciente que no responde, vemos que está afectado el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, es muy importante que pidamos ayuda. Este algoritmo pertenece a un artículo de España y por lo tanto el número que menciona acá es el 112. Sin embargo, nuestro país desde el 2018 homologó su número de urgencias y por lo tanto actualmente utilizamos el 911. Es importante, si estamos en la vía pública, en el hogar, en la escuela, pues sí, la ayuda la vamos a pedir al 911. Pero si estamos en el hospital, vamos a utilizar el sistema que utilice. Hay algunos hospitales que tienen un sistema de voceo, pero la mayoría tenemos un sistema de chicharra. Hay que pedir que alguien la suene para saber que estamos teniendo una emergencia y que nos deban ayudar. Después tenemos que garantizar, ya que pedimos ayuda, ahora sí, procedemos a la atención del paciente. Debemos verificar que la vía aérea esté permeable, identificar si respira o no respira, y algo muy importante, que es lo que cambia la atención del adulto con la atención del paciente pediátrico. Tenemos que verificar, tenemos que apoyarlo con ventilaciones. Damos las ventilaciones y después verificamos si responde ante esto. Generalmente los pacientes pediátricos tienen esto, un corazón que viene con buenas condiciones, que tiene una buena reserva energética, entonces muchas veces lo que no está a la par es el sistema respiratorio. Por lo tanto, si damos las ventilaciones, es suficiente para que muchas veces salga de esta situación, aunque no siempre va a ocurrir así. Puede que ocurra que ya dimos las ventilaciones de rescate y aún así no mejoren sus signos. En este caso, es importante corroborar la ayuda y después continuar con las compresiones torácicas. Idealmente se debe mantener este ritmo, 15 compresiones torácicas y terminando esas 15 compresiones torácicas, iniciar con las ventilaciones. Si no tengo un dispositivo de vía aérea avanzado, pues cada vez que yo comprima es complicado introducir el oxígeno o el aire. Por lo tanto, tengo que esperar, si yo estoy ventilando, a que la persona que está comprimiendo termine para poder dar las ventilaciones. Y es muy importante esto. En el paciente pediátrico hasta cierto punto es válido iniciar la atención y después pedir ayuda. Pero la verdad es que lo mejor es pedir ayuda ante todo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Nos va a tomar segundos. Vale la pena pedir ayuda desde acá, aunque hay que reforzarlo en el momento que detectamos que va a necesitar un manejo mucho más drástico. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta? Si el paciente en nuestro triángulo de evaluación pediátrica ya identificamos que tiene una mala apariencia, es decir, no llora, no responde, no interactúa con nosotros, no tiene respiración y en el estado circulatorio vemos que tiene una coloración anormal, definitivamente la evaluación primaria ya no debe de seguir. Nos damos cuenta que es un paciente que está en un paro respiratorio, cardiorrespiratorio. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar ante qué etapa de pediátrica estamos. Si estamos con un paciente que es lactante el menor, que incluso lo podemos abrazar literalmente con las manos, en ese caso vamos a utilizar esta maniobra. Si el paciente es pequeño, lo vamos a tomar con ambas manos, apoyando bien nuestros 4 dedos en la porción posterior, en el dorso del paciente, y ubicando nuestros pulgares a nivel de medio esternal. Y vamos a empezar las compresiones. Sin embargo, esto es cuando hay 2 reanimadores, porque si estoy solo, en ese caso voy a utilizar 2 dedos y esto es algo muy importante, este es un tip, tenemos que identificar nuestros 3 dedos y ver cuáles tienen menor distancia.
Por ejemplo, si estos dos tienen un cambio muy brusco de altura, va a ser complicado dar la compresión. Es válido utilizar los otros dos. Lo importante es que estén al mismo nivel para la compresión. Entonces, tengo la otra mano libre para poder en algún momento hacer las ventilaciones. Ya, si estoy con un segundo reanimador, ahora sí, la persona que se va a dedicar a comprimir debe de tomar en esta posición al paciente. Si el paciente es un poco más grande, va a depender, nosotros tenemos que ir juzgando qué tanta fuerza vamos a necesitar. Tenemos que revisar la complexión del paciente y también nuestra fuerza. Si podemos comprimir con una sola mano, podemos hacerlo así. Sin embargo, si es un paciente adolescente o si es un paciente con obesidad, lo cual ya no es raro encontrar en nuestra población mexicana, en este caso, pues tenemos que utilizar las dos manos. Y recordar que la técnica va a ser poner la mano que vamos a comprimir y teniendo esa mano, enseguida entrelazamos. ¿Qué pasa si tengo problemas articulares? No hay problema. Lo importante es apoyar la región que va a dar la compresión. Por lo tanto, también es válido que yo agarre mi mano y la apoye así. Todo va a ser a nivel del esternón y la regla es que tienen que ser compresiones de calidad. Aquí sí, si tenemos un paciente pediátrico que ya meritó compresiones torácicas, tenemos que seguir las mismas reglas que con el adulto. Tienen que ser compresiones de calidad. Se tiene que comprimir fuerte y rápido. Y nos vamos a dar cuenta de que es una adecuada compresión cuando se comprime al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, es decir, de toda la longitud que mide desde el esternón hasta la columna vertebral, al menos lograr una compresión de un tercio. Hay que tener esto presente. Que sea un paciente pediátrico no significa que tenga que hacerse con más delicadeza. Al final de cuentas, lo que queremos es lograr comprimir el corazón. Entonces, sí tiene que ser fuerte, tiene que ser rápido y se tiene que permitir la expansión torácica. Y todo lo que acabo de decir es importante recordárselo a la persona que esté fungiendo como compresor. Y aunque sea un paciente pediátrico, no subestimemos la carga de trabajo. Ser compresor es complicado, es difícil. Tenemos que estar pendientes de si la persona que está comprimiendo frente a nosotros ya está cansado para relevarlo. Para hacer el relevo es muy importante recordar que la persona está comprimiendo y se está concentrando en eso. Tenemos que utilizar una voz fuerte, una voz firme y si nos vamos a acercar a ellos, puede ser de un lado y haciendo contacto, diciéndole, por ejemplo, de qué lado se debe salir y cómo lo vamos a relevar. En el paciente pediátrico, igual que con el adulto, si se puede tener un equipo de reanimación que se conozca, es mucho mejor. La verdad es que la reanimación merece una atención detallada y si en su lugar de trabajo pueden empezar a hacer un equipo de reanimación e incluso hacer las prácticas antes de que una situación de urgencia suceda, les va mucho mejor a los pacientes. Sobre todo saber cómo hacer los relevos, cómo pasar la información y también cómo reconocer cuando ya me cansé y cómo avisárselo al equipo. Eh, Dije desde el inicio que el paciente pediátrico tiene problemas respiratorios y por la cuestión de curiosidad que llegan a tener en esta etapa pediátrica, la verdad es que puede ocurrir una obstrucción de la vía aérea. Entonces, vamos a encontrar, el acrónimo que encontramos acá significa obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y este puede ser parcial o total. ¿De qué va a ser la diferencia? ¿O cómo nos vamos a dar cuenta clínicamente si existe una tos? Si la obstrucción de la vía aérea es parcial, el paciente va a poder toser e incluso va a poder hablar. Y si es total, no va a haber ningún sonido y vamos a poder ver el signo universal del atragantamiento, que es la persona se lleva una o ambas manos hacia el cuello. Siempre es importante que, sobre todo si es un paciente pediátrico, no asustarlo, acercarnos de frente al paciente y, dependiendo de su tamaño, colocarnos en la mejor posición para lograr que el objeto lo saque. Si tiene una tos efectiva, es muy importante estimular la tos. Y con esto nos referimos a un estímulo verbal. Es importante decirle al paciente pediátrico que tiene que toser, que te concentren, que tiene que toser de manera fuerte con tal de sacar el objeto. Y es muy importante no permitir que el paciente se aísle. El paciente pediátrico casi no lo hace, a diferencia del paciente adulto. Generalmente le da mucha pena el hecho de toser y estarse ahogando
que suele alejarse de las personas, pero eso puede ser contraproducente. Es muy importante que nos quedemos con el paciente pediátrico e igual con el adulto hasta que se libere de esta obstrucción. Si la tos no es efectiva, pero el paciente está consciente, tenemos que dar golpes interescapulares. Nos colocamos por detrás del paciente y vamos a darle un golpe. Depende del tamaño del paciente. Si está alto, nos colocamos por detrás y si está pequeño, incluso lo podemos colocar en nuestra mano, sostenemos la cabeza con la mano y que como tal el cuerpo repose en nuestro antebrazo y ahí vamos a dar el golpe con una inclinación, o sea, que el paciente esté viendo hacia abajo, que esté boca abajo o en decúbito prono. Si es alto, golpes interescapulares con el paciente parado. Si es pequeño, compresiones, golpes, y nosotros sosteniéndolo, e incluso si es muy pequeño, dar compresiones torácicas. Esto es cuando se trata de un paciente lactante. ¿Qué pasa si ya está inconsciente? En este caso tenemos que seguir la reanimación. Ya no es un algoritmo de obstrucción de la vía aérea. Se tiene que seguir el algoritmo de reanimación y tenemos que empezar con compresiones torácicas, ventilaciones y mantenernos así hasta que la ayuda pues llegue con nosotros. ¿Qué pasa con la ventilación? Si el paciente requiere ventilación, vamos a tener varios dispositivos. Si solo le queremos dar oxígeno, no hay tanto problema. Tenemos desde el casco cefálico hasta el CPAP. Pero si queremos ventilarnos nosotros, si queremos dar presión positiva, pues lo que vamos a utilizar es una bolsa válvula mascarilla. Aquí lo importante es recordar que la mascarilla va a depender del tamaño del paciente. Si el paciente es un recién nacido o apenas tiene meses de vida, la mascarilla va a ser circular muchas veces. Y si es un paciente pediátrico ya grande, ya un paciente escolar, generalmente sí va a ser de forma triangular. No importa si utilizamos una circular o una triangular, lo importante es el sello hermético que debe tener respecto al rostro del paciente y verificar que cubra muy bien nariz y boca. Algo muy importante es que si ya vamos a empezar a ventilar, tenemos que apoyarnos de la cánula. Acá podemos observar cómo el paciente tiene puesto una cánula y encima está la mascarilla. Además de que tenemos que realizar maniobras. Si estamos solos, pues con una mano tenemos que hacer la presión positiva y con la otra mano tenemos que apoyarnos. Y esta es la famosa maniobra de C y E. Es decir, utilizamos los primeros dedos para hacer una C y los otros tres dedos para hacer una E y agarramos. Con los tres dedos nos agarramos de la porción ósea. Eso es algo muy importante. En el paciente pediátrico podemos causar mucho daño si no tenemos cuidado. Tiene que ser en la porción ósea, no debe ser en el tejido blando. Es muy importante verificar que sintamos la prominencia ósea, que sintamos que está rígido y ahí apoyar nuestros tres dedos teniendo mucho cuidado y los otros dos dedos empujando hacia abajo la mascarilla. Esto en el paciente pediátrico, aunque es pequeño, puede llegar a ser complicado. Entonces, muchas veces nos podemos apoyar. Por eso, para la ventilación, se recomienda que sean dos personas. Una persona que se encargue únicamente de garantizar el sello hermético y otra persona que se encargue de las ventilaciones. ¿Qué va a pasar cuando el paciente no mejore? De manera inicial, las ventilaciones las podemos dar boca a boca, no hay ningún problema. Pero esto es manejo básico. ¿Qué pasa si estoy en un ambiente hospitalario o si ya llegó una ambulancia y tengo el recurso? Pues debemos garantizar de que ese oxígeno llegue a los pulmones y vamos a tener dispositivos. Tenemos algunos básicos como la cánula de Guedel, que es la que se miraba en la imagen, pero también tenemos avanzados, donde podemos encontrar varios, siendo los dos más comunes el tubo endotraqueal o la cánula endotraqueal y la mascarilla laringea. Aquí en el paciente pediátrico depende mucho del peso y de la edad que tenga para calcular cuál va a ser el tamaño. Aquí es importante recordar, si tenemos la práctica necesaria y el insumo necesario, la verdad es que el tubo endotraqueal sigue siendo muy bueno para la reanimación avanzada del paciente pediátrico. Solo, ¿qué cuidado debemos de tener? Hemos visto que el tubo endotraqueal tiene un baloncito que se infla, que es lo que le da el sostén para que no se mueva de su lugar. Es muy importante recordar que si el paciente pediátrico es muy pequeño, es decir, si es recién nacido, no utilizarlo porque a la hora de inflarlo,
eh, hace mucha presión en la mucosa de la laringe y le puede producir necrosis. Mientras que si es un lactante o incluso un niño más grande, sí se puede llegar a utilizar. De todos modos, es importante recordar eso. Hay que tener mucho cuidado con esto porque la intención es reanimarlo y tenerlo en buenas condiciones y no producir iatrogenias o causar problemas con nuestra atención de salud. ¿Cuál es el problema del tubo endotraqueal? Requiere práctica. Necesitamos buena iluminación, necesitamos saber la técnica, necesitamos el tamaño adecuado y muchas veces tenemos que calcularlo. Esta es una regla general que nos puede servir para saber cuál utilizar. En cuanto empiezan a superar los 2 años, para saber el tamaño, pues ya tenemos que utilizar esta regla y por lo tanto, aunque este sigue siendo un buen manejo de la vía aérea, la recomendación como tal y lo que yo le sugiero es mejor utilizar la mascarilla laringea. ¿Cuál es la ventaja de la mascarilla laringea? Sigue siendo un dispositivo avanzado de la vía aérea, porque precisamente esto llega a ser un sello hermético al nivel de la laringe. A la hora de inflarlo, prioriza o causa de que todo el aire se vaya hacia la laringe y asimismo obstruye el esófago. Entonces, el aire no se va al estómago y también en caso de que haya vómito, pues no va a pasar a la vía aérea. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? No lo tenemos en el sistema público. El sistema público nos surte de laringoscopios y nos surte de tubos endotraqueales, pero no nos surte de mascarillas laringes. Pero si están en un ambiente privado o en un ambiente particular, mi sugerencia es que los tengan porque es muy fácil de poner. La técnica dice que debemos agarrarlo como si fuera un lápiz y empezar a introducirlo hasta que tope. Sería cuestión de hacer una práctica para reforzar esto, pero realmente la técnica es muy sencilla e incluso si es la primera vez que lo ponen y solo lo ponen con la técnica, porque la leyeron o porque la escucharon, la tasa de éxito es muy alta. Y no hay tantos tamaños. Si nos damos cuenta, aquí está el número de mascarilla laringea y realmente el peso que puede tener el paciente. Es una regla un poquito más fácil de recordar porque solo tenemos del 1 al 5. ¿Cuándo vamos a tener problemas? Cuando el paciente sea recién nacido. Ahí sí, la verdad es que no es aconsejable el uso de mascarilla laringea, pero fuera de eso, de los pacientes que tienen meses en adelante, nos puede ir muy bien. ¿Cuál sería el otro inconveniente? Que tengamos un paciente muy obeso, que supere los 90 kilos. En ese caso, podríamos tener problemas. Fuera de eso, los pacientes que superan el mes de vida y que no son obesos, generalmente vamos a poder tener un buen resultado con la mascarilla laringea. Sin embargo, puede que tengamos un paciente hospitalizado que ya está intubado. Como tal, la técnica para la intubación es la que podemos encontrar acá y es importante verificarlo. ¿Qué pasa si ya el paciente ya estaba intubado? Porque el sistema prehospitalario lo intubó, porque había un médico especialista conmigo y ya lo intubaron. En este caso, pues tenemos que verificar que si el paciente empieza a tener problemas respiratorios y el paciente ya estaba intubado y ya se había recuperado del paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio, tenemos que recordar este acrónimo de verificar que no haya desplazamiento del tubo, recordando que aparte de que le inflamos el globito, muchas veces, o el balón, también muchas veces hacemos una fijación a nivel de la comisura labial. Es importante verificar que no se haya desplazado. Muy importante, verificar que no se haya obstruido el tubo. Es un paciente que está en reanimación, que se le pasaron medicamentos y puede tener una secreción aumentada. Que no haya hecho un neumotórax o algún problema pulmonar y finalmente que el equipo no esté fallando. Y algo muy importante es que en los cuidados post-reanimación hay que verificar, hacer un manejo de la sedación con este paciente y también un manejo del contenido gástrico para que no vaya a haber ningún problema. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Existen muchos medicamentos que podríamos llegar a utilizar en la reanimación, pero vamos a identificar los más importantes que vamos a tener. Algo muy importante es que cuando se trata de la consulta normal del paciente pediátrico, realmente el hecho de poder prescribir un medicamento sí va a requerir ciertas características, pero en la reanimación no funciona así. En la reanimación, aquel que tenga el conocimiento del medicamento y que sepa cómo administrarlo,
es el que puede hacerlo. Entonces, aquí vamos a identificar los dos medicamentos. Tenemos que identificar la adrenalina y tenemos que identificar la amiodarona, los cuales nos van a servir para la reanimación. El día de hoy estamos viendo urgencias cardiovasculares. Por lo tanto, los dos medicamentos que por excelencia vamos a utilizar son estos. Sin embargo, el siguiente fin de semana que nos toque ver urgencias respiratorias, vamos a tener un poquito más de medicamentos. ¿Qué pasa con la epinefrina? Tenemos que recordar, uno, que se trata de una amina, es decir, es un tipo de medicamento que va a actuar en vasos sanguíneos, va a actuar en pulmones y va a actuar en corazón. Y su función va a ser, es que es un agonista, es decir, damos el medicamento y aumenta y mejora el funcionamiento de estos órganos. ¿Qué pasa con el corazón? Aumenta su inotroprismo, es decir, aumenta su fuerza de contracción y aumenta su frecuencia cardíaca, su cronotropismo. ¿Qué pasa con el pulmón? Aumenta la broncodilatación. ¿Y qué pasa con los vasos sanguíneos? Aquí sí, produce una vasoconstricción. Por lo tanto, nos va a ayudar a que de algún modo el sistema cardiorrespiratorio empiece a funcionar. ¿Qué detalles debemos tomar en cuenta con este medicamento? Lo vamos a encontrar en el carro rojo. Y si estamos en un área de consulta externa, este medicamento tiene que estar. Este medicamento es obligatorio, tanto en el carro rojo para los servicios de hospitalización y obligatorio en los servicios de consulta externa. Este medicamento lo tenemos que tener porque nos sirve para muchas cosas. Eh, ¿Cuál va a ser la dosis? Y aquí viene lo importante. Algo muy importante aquí y es que los pacientes pediátricos pues tenemos que utilizar la dosis ponderal, es decir, tenemos que saber cuánto le toca por cada kilo de peso. Y en este caso, la ámpula de epinefrina va a venir de 1 miligramo sobre mililitro. Se supone que en servicios pediátricos deberíamos de tener la presentación de 0,1 miligramo sobre mililitro, la cual no tenemos. Generalmente la tenemos que preparar. Entonces, en el carro rojo o en nuestro estuche vamos a encontrar adrenalina a 1 miligramo sobre mililitro. Y al paciente pediátrico le va a tocar 0,1 miligramo por cada kilo de peso. Entonces, acá lo que podemos hacer y lo que generalmente hacemos es prepararlo. Agarramos una ámpula, necesitamos una jeringa de 10 y necesitamos una ámpula de adrenalina. En la jeringa de 10 ponemos 9 mililitros de solución fisiológica y luego cargamos el mililitro de la adrenalina. Ahora sí, en nuestra jeringa de 10 mililitros tenemos 1 miligramo de adrenalina y vamos a tener como tal, pues ahora sí, 0,1 miligramo por cada mililitro. Y para no, el cálculo es pero vamos a recordar algo. Ya que tenemos preparada nuestro medicamento, le vamos a pasar 1 mililitro por cada 10 kilos que tenga el paciente. Vuelvo a repetir. La adrenalina viene en una presentación que sirve para el adulto. Lo que tenemos que hacer es preparar una versión pediátrica. En una jeringa de 10 ponemos 9 mililitros y el último mililitro, o sea, y luego cargamos el mililitro del ámpula de adrenalina. Teniendo esos 10 mililitros en esa jeringa, vamos a pasarle 1 mililitro de esa jeringa por cada 10 kilos que tenga el paciente. Ejemplo, si nuestro paciente digamos que tiene 6 años y pesa 25 kilos, en ese caso, a la hora de reanimarlo, tendríamos que pasarle 2,5 mililitros de nuestra preparación. Si es un paciente adolescente y pesa 60 kilos, le podríamos pasar 6 mililitros, pero aquí viene algo muy importante. Ante la duda, le pueden pasar el miligramo completo, porque vamos a entrar un poquito a farmacología. Recuerden, hoy solo vamos a ver estos dos medicamentos, no hay tanto problema. La siguiente clase sí van a ser un poco más de medicamentos, pero ¿cuál es la vida media de este medicamento? Pues generalmente es de 5 minutos. Entonces, su actuación la va a empezar de 2 a 3 minutos y en 5 minutos la adrenalina ya no va a estar en el cuerpo. Entonces, lo ideal sería calcularlo, pero ante la duda se puede pasar completo. ¿Qué le vamos a provocar al paciente? Pues una descarga adrenérgica elevada, pero si lo estamos reanimando, la verdad es que no hay tanto problema. Vuelvo a repetir,
Si pueden hacer el cálculo y aprenderse lo que viene en esta tablita, sería lo ideal. Si no lo pueden hacer, la verdad es que pueden hacer un cálculo y no hay problema si se le pasa el miligramo completo, porque la vida media de esta amina es muy corta. Eso sí, esta amina solo vamos a poder utilizar en la reanimación. Si el paciente se va a hospitalizar, aunque por ahí hay reglas de que lo podemos diluir en una solución de 1000 o de 500, de 250, la verdad es que esta amina solo la vamos a utilizar en un proceso agudo para reanimación. Si el paciente necesita aminas para estar hospitalizado, ya vienen otros medicamentos que no revisaremos el día de hoy, pero que en algún momento podemos llegar a checar. ¿Cómo vamos a pasar esta adrenalina? Tenemos 3 vías. Tenemos la vía intratraqueal. Si ya intubamos al paciente, ahí mismo se puede soltar unos mililitros de nuestro preparado y después darle ventilaciones para que eso lo distribuya en el pulmón. ¿Les va bien a estos pacientes? Lo podemos intentar, pero la verdad es que la farmacocinética de la adrenalina intratraqueal, la verdad es que es muy mala. Se puede intentar si es nuestro único recurso, pero lo mejor es conseguir una vía intravenosa o una vía intraósea. ¿Qué pasa con el paciente pediátrico? Si en un paciente adulto con dimensiones grandes, con venas que llegan a ser muy notables, a la hora de haber venoconstricción, es muy complicado identificarlas para una vía intravenosa, la verdad es que en el paciente pediátrico también va a ser complicado. Entonces, es muy importante saber conseguir una vía intraósea, porque es lo más común. En un paciente pediátrico, recordemos, conseguir una vía intravenosa es complicado. Y cuando el paciente está chocado, donde decimos que los vasos sanguíneos se van a constreñir, definitivamente va a ser muy complicado. Por eso es importante que en nuestro centro de trabajo verifiquemos que se tenga el material para conseguir una vía intraósea, lo cual dice la guía que es totalmente válido. ¿Es una vía dolorosa? Sí. Por eso la vamos a reservar para reanimación. O sea, si el paciente va a estar hospitalizado, no le vamos a estar pasando infusión por una vía intraósea, para nada, es muy molesto. ¿Qué pasa si el paciente ya está chocado? No va a haber problema, al contrario, al conseguir una vía intraósea, el mismo dolor va a provocar una descarga adrenérgica, lo cual nos va a servir. ¿Cómo pasamos este medicamento? Que es una pregunta válida. ¿Lo pasamos en infusión o lo pasamos en bolo? Lo pasamos en bolo. En reanimación, la verdad es que es complicado tener una infusión. Pasamos el medicamento en bolo. Y no solo eso, si lo pasamos en la extremidad en la que la pasemos, después, aparte de que la vamos a pasar en bolo, es decir, lo vamos a pasar de golpe, además la extremidad hay que elevarla. Y lo ideal es acompañarla de solución fisiológica. Estamos reanimando un paciente. Entonces, solo para que esto quede claro, estamos reanimando a un paciente que pesa 30 kilos. En nuestro carro rojo tenemos adrenalina. Agarramos una jeringa de 10 mililitros, la llenamos con 9 mililitros de solución fisiológica, la complementamos con el mililitro de la adrenalina y ya que esté bien mezclado a esa jeringa, cuando nos den la orden de pasarle adrenalina, pues le tenemos que pasar 3 mililitros. Ya que le pasamos estos 3 mililitros, estaría muy bien pasarle depende del tamaño del paciente, le podemos pasar de 2 mililitros hasta 20 mililitros de solución fisiológica para lavar el medicamento y después elevar la extremidad, que se mantenga en alto para que garanticemos que la adrenalina llegue al corazón. ¿Qué receptores va a tener? Los que podemos ver acá. ¿Qué va a provocar? Lo que decíamos hace poco, el aumento de la mejor contracción cardíaca, la broncodilatación a nivel pulmonar y la contracción de los vasos sanguíneos periféricos, es decir, toda la sangre se va a ir al centro. ¿Qué suele pasar con el paciente pediátrico? La mayoría de las veces el origen va a ser respiratorio, pero cuando el origen es cardíaco, también podemos encontrar que desarrolle una arritmia. Y el mejor antiarrítmico que vamos a tener y que también tenemos en el carro rojo va a ser la amiodarona. En este caso, estamos hablando de un antiarrítmico de clase 3. Solo tenemos que recordar farmacológicamente que es un antiarrítmico. Es decir, si ya detectamos que hay una arritmia, la podemos utilizar. Y en este caso, ¿cómo lo vamos a encontrar? También lo vamos a encontrar en solución inyectable. Va a venir en una ámpula de 150 miligramos divididos en 3 mililitros, que es la imagen que vamos a ver más adelante. ¿Cuál va a ser la dosis que tenemos que calcular? 5 miligramos por cada kilo de peso. Entonces, en ese paciente que decíamos que pesaba 30 kilos,
justamente le podemos pasar 150 miligramos. Tomando en cuenta que vamos a tener una primer dosis alta y las dosis subsecuentes van a ser ya una dosis a la mitad. ¿Qué solemos hacer con el adulto? Empezamos con 300, empezamos con 2 ámpulas y cuando la volvemos a utilizar, utilizamos solo una ámpula. ¿Qué va a pasar con el paciente pediátrico? Realmente lo vamos a mantener con la dosis calculada y si es un paciente que, por ejemplo, no estaría raro, pero por ejemplo, se trata de un paciente adolescente que pesa 100 kilos, donde su dosis sería 500, no le vamos a pasar 500. Le vamos a pasar la primera dosis máxima inicial, que sería justamente 300, y las dosis subsecuentes de ser necesarias van a ser igual que la de un adulto, 150. Y no es necesario, en este caso sí, no se diluye, y aquí solo tenemos dos opciones. O lo pasamos de manera intravenosa o la pasamos de manera intraósea. E igual que la adrenalina, la vamos a pasar en bolo, no es para infusión, la vamos a pasar pronto. En algún momento sí se podría pasar lento. ¿Cuándo sería? En los cuidados postparo. Este medicamento sí puede quedar en infusión, muy diferente a la adrenalina. La adrenalina lo utilizamos en reanimación y luego tenemos que cambiar a otro medicamento, el que queramos. Puede ser dopamina, puede ser dobutamina, el medicamento que necesitemos. Mientras que la miodarona funciona en dosis de ataque y también dosis para infusión de sostén. Pero en este caso que estamos hablando de reanimación, cuando mencionemos que se va a utilizar amiodarona, tiene que ser en bolo. En paro cardíaco es en bolo y ya en paciente hospitalizado puede ser en infusión. ¿Y qué va a pasar acá? De algún modo ayuda a resetear farmacológicamente cómo está haciendo la conducción del corazón. Y ahora vamos a ver la imagen de cómo viene la amiodarona. La encontramos en ámpulas y eso es lo que les mencionaba. Va a venir de 150 miligramos en 3 mililitros. La dosis máxima de ataque va a ser 2 ámpulas. Y después, las dosis subsecuentes, dosis máxima, va a ser de una ámpula nada más. Bueno, ahora anteriormente les estaba mostrando lo que es las guías que utilizan en España, pero en Latinoamérica y en Estados Unidos pues utilizan las guías de la American Heart Association. Y en este caso, aquí podemos ver cómo se concentra la atención del paciente que está en paro cardíaco. Lo primero es corroborar que la escena sea segura. Si estamos en nuestro centro de trabajo, que puede ser un hospital, o si estamos en la vía pública, pero ya garantizamos que no corremos peligro, lo siguiente es acercarnos a la víctima. Y como es un paciente pediátrico, nuestra evaluación va a ser con el triángulo de evaluación pediátrica. Hay que ver cómo está esa apariencia, hay que ver cómo está el patrón respiratorio y hay que ver cómo está el sistema circulatorio. ¿Qué va a pasar? Si está en paro cardíaco, pues la persona no va a respirar y aquí viene algo muy importante. El boqueo se toma en cuenta como no respiración. O sea, si el paciente está haciendo un intento de respirar, pero este intento de respiración pareciera literalmente que estamos viendo a un pescado boquear, en ese caso, la verdad es que se considera que no está respirando y se le da ese manejo. ¿Qué tenemos que revisar después de ver que no está respirando? Hay que verificar el pulso. Si no está respirando, pero hay pulso, nos tenemos que mantener con ventilaciones de rescate. Y, perdón, de este lado, si no respira, pero hay pulso, nos tenemos que mantener con ventilaciones de rescate. Lo mínimo son de 12 a 20, pero entre más pequeño sea el paciente pediátrico, más ventilaciones va a necesitar. Por ejemplo, el neonato, que llega a necesitar al menos 40 respiraciones por minuto. ¿Y qué pasa si no hay respiración y no hay pulso? Este, Perdón, en esta parte, si hay respiración y hay pulso, verificar qué molestias tiene, hacer la evaluación primaria, hacer la evaluación secundaria y reportar esos datos cuando llegue la ayuda. Ahora, ¿qué pasa si no tiene respiración o esa respiración es totalmente inadecuada como el boqueo y no tiene pulso? En ese caso, hay que dar RCP. Si estoy solo, puedo iniciar las compresiones como si fuera un adulto. Me concentro en dar 30 compresiones de calidad, es decir, tengo que comprimir fuerte, tengo que comprimir rápido, tengo que deprimir al menos un tercio del tórax y tengo que permitir la expansión torácica. Y después dar 2 ventilaciones, que debo verificar que aumenten el diámetro del tórax, es decir, que se vea que está entrando el oxígeno al pecho. Que en cuanto llegue la ayuda, se puede cambiar a ventilaciones de 15 compresiones por 2 ventilaciones.
Y algo muy importante es verificar que no sea un ritmo que pueda beneficiarse de la desfibrilación. Entonces tenemos dos grupos de arritmias, las que se van a poder desfibrilar y las que no van a ser desfibrilables. Aquellas que se puedan desfibrilar, pues tenemos que administrárselo. Si estamos fuera del hospital, generalmente utilizamos un desfibrilador externo automático, el cual hace todo el algoritmo. Solo tenemos que encenderlo y seguir los pasos. Y si estamos en un hospital, pues tenemos que aprender a utilizar un desfibrilador. ¿Qué pasa si no es desfibrilable? Nos mantenemos con los medicamentos, con las compresiones y buscamos ayuda pues más especial o especializada. Algo muy importante es que tenemos que estar evaluando este ritmo. Si el ritmo va a ser desfibrilable, también tenemos que calcular la dosis de desfibrilación. Va a ser generalmente de inicio de 4 joules por cada kilo, pero la verdad es que si tenemos duda, no hay problema. Podemos utilizar la dosis máxima que nos permita nuestro monitor. Esto hablando del hospital. Si es un desfibrilador externo automático, no vamos a poder regularlo. Y el desfibrilador externo automático viene condicionado para una descarga de cierta característica. Lo que podemos hacer es, hay dos tipos de parches pediátricos y parches de adulto. Si nuestro paciente es pequeño, parches pediátricos. Y si es muy grande y ya tiene la complexión de adulto, parches de adulto. ¿Qué pasa si solo tengo parches de adulto? No hay ningún problema. Se lo puedo poner. Al revés, no como en el adulto. En el adulto yo no puedo poner parches pediátricos porque no le voy a hacer nada. En cambio aquí no hay ningún problema. Le puedo poner los parches que son para paciente pediátrico o le puedo poner los de adulto. Cualquiera de los dos se pueden utilizar. ¿Qué pasa si no es desfibrilable? Ya sea porque yo lo detecté que no se puede desfibrilar o porque el aparato me dijo que no era desfibrilable. En este caso, vamos a buscar priorizar tener acceso a los medicamentos. Como aquí, algo muy importante es que la miodarona, que mencionaba una diapositiva anterior, la vamos a utilizar solo cuando sea un ritmo desfibrilable. Si es no desfibrilable, pues no la vamos a utilizar. Y finalmente, ahora sí, viene el soporte avanzado. Les vuelvo a mencionar, la diferencia entre el soporte básico y el avanzado está determinado por los conocimientos de la persona que está dando la reanimación, el que va a ser líder, y el hecho de que tengamos los recursos. ¿Cómo va a iniciar? Estamos en un lugar seguro y ya identificamos que nuestro paciente pediátrico tiene una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué tenemos que identificar? Primero vamos a empezar con la reanimación, que va a ser 30 compresiones por 2 ventilaciones si estoy solo. Llega la ayuda, 15 compresiones por 2 ventilaciones. Conseguimos un monitor con desfibrilador o conseguimos un desfibrilador externo automático, hay que verificar si es desfibrilable o no. ¿Cuáles no se van a desfibrilar? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuáles sí se van a beneficiar de choque de la desfibrilación? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, si el paciente está en asistolia o actividad eléctrica sin pulso, me mantengo con la reanimación y no hago ningún cambio. Lo complicado viene cuando es un ritmo desfibrilable, que se tiene que priorizar. Vean, esto es algo muy importante. E incluso lo decía la cadena de supervivencia. Es muy importante de manera, si es un ritmo desfibrilable, lo más pronto posible dar la desfibrilación. Eso va a ser clave para la adecuada recuperación. Y después de eso hay que continuar con la reanimación. ¿Cuánto tiempo? Realmente vamos a estar haciendo chequeos cada 2 minutos, no antes, cada 2 minutos. ¿Qué pasa si estoy en la reanimación y en esos 2 minutos, en ese ciclo de 2 minutos, el paciente tiene una respuesta o me da datos de restablecimiento de la circulación espontánea, es decir, se empieza a mover? Suspendemos. Pero mientras eso no pase, nos mantenemos hasta cada evaluación cada 2 minutos. ¿Qué pasa si el ritmo es desfibrilable? Pues se da la primera desfibrilación y nos quedamos viendo si va a requerir más. Vean cómo en este algoritmo la epinefrina viene mucho después. Entonces, tengo epinefrina y tengo un desfibrilador. ¿Cuál debo utilizar primero? ¿El desfibrilador
para verificar si se va a beneficiar de la desfibrilación. Si no se va a beneficiar de eso, mi única esperanza es el medicamento, la epinefrina. Vean que acá no se da ninguna descarga eléctrica y nos quedamos con la epinefrina nada más. Eso sí, siempre volviendo a verificar si no por ahí se trata de un ritmo que se tenga que desfibrilar. Y la ventaja de este algoritmo es que nos da algunas recomendaciones que vamos a ver. Primero, muy importante, nuestra reanimación tiene que ser de calidad. Y para determinar que una compresión es de calidad, es que deprima o comprima al menos un tercio de todo el diámetro del pecho. Además, se debe de tener un ritmo de 100 a 120 compresiones. Lo importante es evitar las interrupciones y no ventilar de más, sobre todo si no tenemos una vía aérea avanzada. Si solo tenemos la mascarilla y una cánula de Guedel, es muy fácil que el aire se vaya al estómago. En ese caso, hay que tener mucho cuidado de hacer una buena ventilación. Y muy importante, verificar que no se fatigue el compresor, es decir, estarlo cambiando. Hay que hacer un rol para que pues se estén relevando. Y muy importante, si no hay una vía aérea avanzada, cuidar, tener la ayuda de otra persona y mantener un ritmo de 15 compresiones por 2 ventilaciones, esto en el paciente pediátrico. Además, verificar lo más pronto posible si va a haber una desfibrilación, donde podemos tener el cálculo. Aquí la recomendación es utilizar parámetros intermedios. Lo mínimo son 2 joules por kilo, lo máximo son 10 joules por kilo, pero la recomendación es que iniciemos con 4. Además de tener algunos medicamentos, que son los que ya mencionamos. Y la guía menciona que si no tenemos amiodarona, podemos utilizar lidocaína, pero hay que tener mucho cuidado con la lidocaína. También es un antiarrítmico, aparte de ser un anestésico local, pero no, por ejemplo, no tenemos el antídoto, hay que tener mucho cuidado, puede ser contraproducente, entonces sí se puede llegar a utilizar, pero para fines de la clase del día de hoy nos quedemos con que debemos utilizar epinefrina y debemos utilizar amiodarona. Algo muy importante es tratar de conseguir lo más pronto posible un dispositivo avanzado de la vía aérea, que puede ser el tubo endotraqueal o puede ser una mascarilla laringea. Y lo importante es que si ya se puso un tubo endotraqueal o ya se puso una mascarilla laringea, en ese caso ya la reanimación va a ser asincrónica. Esto quiere decir que una o más personas se van a dedicar solo a comprimir y una o dos personas, como platicábamos hace rato, se van a dedicar a la ventilación. Algo muy importante es saber comunicar y saber integrarnos a un equipo de reanimación. Cuando el paciente no tiene un dispositivo avanzado de la vía aérea, es muy importante que el compresor cuente en voz alta. Cuando nosotros nos acercamos a una reanimación y la persona que está comprimiendo, escuchamos que está contando en voz alta, eso quiere decir que no hay dispositivo avanzado de la vía aérea. Porque cuando ya tenemos el dispositivo avanzado de la vía aérea, no vale la pena gastar energía contando, porque es asincrónico. En cambio, cuando yo estoy comprimiendo y sé que la otra persona solo puede ventilar cuando yo no esté comprimiendo, entonces tengo que tener ventilación, tengo que tener este conteo. Por lo tanto, si en nuestro centro de trabajo, en un área de urgencias o donde estemos, escuchemos que la persona está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras mantenga el conteo con voz alta, con voz firme, significa que está contando para avisarle a los demás que necesita ayuda y para avisarle a la persona que va a ventilar que en qué momento debe de hacerlo. Cuando ya tenemos un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea, dejamos de contar porque cada uno es independiente. O sea, la persona va a estar ventilando y el ritmo mínimo para ventilar es una ventilación cada 6 segundos. Pero esto va a depender de la edad pediátrica. Vuelvo a repetir, si es un lactante menor o incluso si es un neonato, pues va a requerir que sea cada 3 segundos, cada 2 segundos. ¿Qué debemos estar pendientes del retorno de la circulación espontánea? Si vemos que la coloración empieza a mejorar, si detectamos pulso o incluso si la persona o el paciente empieza a moverse, pues ya podemos empezar a suspender la reanimación.
Y es muy importante que durante la reanimación tengamos un equipo que nos permita verificar cuál es la causa que llevó a esto. Eso es algo muy importante. Durante la atención pues, de la reanimación, vamos a hacer los pasos que dice en el algoritmo, pero tenemos que identificar qué llevó a que se causara esto, porque le puede volver a pasar, o puede que no salga mientras, no salga del paro cardíaco mientras no hagamos la corrección. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que verificar en nuestro paciente pediátrico? Tenemos estos cuadros que son muy importantes. La RCP tiene que ser de calidad, eso es muy importante. De esto depende que recuperemos bien un paciente o que lo hagamos en malas condiciones. RCP de calidad, buena profundidad, buena frecuencia y permitir la descompresión torácica. Además, pues si se va a utilizar la bolsa, válvula, mascarilla, de preferencia en el paciente pediátrico, utilizar 2 personas, una que produzca el sello hermético y otra que produzca la ventilación. No hay que hiperventilar de más. Lo que debemos de producir es una elevación del tórax, ya. Si vemos que se está elevando la panza, el abdomen, en ese caso tenemos que disminuir la fuerza. El paciente pediátrico es pequeño. Si nos pasamos de fuerza, pues vamos a distender todo. Conseguir pronto una vía intravenosa, el uso de la adrenalina y la amiodarona, además de las recomendaciones que vienen acá. ¿Qué otra cosa tenemos que identificar? ¿Qué causó el paro cardiorrespiratorio? Vamos a tener la mnemotecnia de las 4 Hs y de las 4 Ts. En cuanto a las 4 Hs, se van a referir a situaciones metabólicas que el paciente pudo haber tenido y que lo llevaron al paro respiratorio. Pudo haber sido hipoxia, pudo haber sido hipovolemia, hiper o hipocalemia, hipo o hipertermia y finalmente las Ts, que pueden ser agentes tóxicos, una neumotórax atención, un taponamiento cardíaco y una trombosis coronaria o una trombosis pulmonar. Acá de estos, el neumotórax atención y el tamponamiento cardíaco los vamos a sospechar cuando existe un antecedente de trauma de alta energía. Si el paciente que estamos ayudando tiene el antecedente de haber estado en una caída de gran altura, en un accidente automovilístico, pues tenemos que verificar que no tengan estas dos, incluso estas 3 Ts. Mientras que si el paciente no tiene antecedentes traumáticos, pues vamos a buscar algo más metabólico, enfocándonos a las Hs e incluso la T de toxinas o de tóxicos. Y algo muy importante es que cuando logremos el restablecimiento de la circulación espontánea, hay que hacer la evaluación primaria. Nos quedamos en el ABC porque no podemos salir de eso, pero cuando lo logremos, tenemos que hacer una evaluación primaria complementando con un ABCDE e incluso una evaluación secundaria. Y algo muy importante, en los cuidados posparo cardíaco, tenemos que cuidar la oxigenación, no llevarla más allá de 98. Nuestra meta va a ser 94, 95. Y tener una ventilación adecuada. Además, debemos evitar que el paciente se le baje la presión, que tenga hipotensión y sobre todo estar pendientes de que no vaya a tener problemas más adelante. Es decir, no se puede ir a casa. Estamos hablando de un paciente que se va a quedar hospitalizado y en vigilancia. ¿Qué pasa con los accesos? Decíamos que lo ideal es tener una vía para administración de medicamentos. Puede ser intravenosa o puede ser intraósea. ¿Cuál es la ventaja de la intravenosa? Que tenemos los catéteres en la mayoría de los lugares. ¿Cuál es el problema? Se necesita personal capacitado y se necesita que tenga una buena red venosa el paciente para poder identificar en cuál se va a introducir el medicamento. Por lo tanto, una siguiente opción sería la opción intraósea. ¿Cuál es el problema? Aunque no requiere tanta capacitación, sí requiere de instrumental. En algunos pacientes, sobre todo los pacientes lactantes menores, es decir, los menores de 2 años, muchas veces su complexión es tan pequeña que podemos improvisar con un catéter 14 o incluso con un catéter 16. No es lo ideal. Lo ideal es que tengamos esta perforadora, que lo que va a hacer es producir la perforación y a la vez dejar dentro del hueso el catéter. ¿Dónde podemos conseguir una vía intraósea? Este acceso lo vamos a conseguir de preferencia. Tiene que ser en un hueso largo, por la cuestión de que la ventaja del sistema óseo es que tiene muy buena irrigación. Entonces, si conseguimos un hueso largo, donde tiene médula ósea,
pues como va a haber médula ósea roja, pues es muy fácil poder introducir fluidoterapia a través de eso. Van a haber varios lugares que podemos utilizar. Sin embargo, el más recomendado y el que yo les sugiero que utilicen es la pierna. En la pierna vamos a tener dos huesos. Vamos a tener la tibia y el peroné. De los dos, tenemos que recordar que si palpamos nuestra pierna, en la cara interna de nuestra pierna, rápido vamos a poder identificar un hueso. Ese hueso es la tibia. Esta tibia, justamente en su diáfisis, es decir, en la porción media, tiene la característica de que solo está cubierta por piel. Entonces, tenemos la ventaja de que solo tenemos que atravesar la piel, inmediatamente está el hueso y luego tenemos que introducirnos al canal medular. Para que la vía intraósea funcione, la aguja tiene que llegar al interior. Eh, la verdad es que con una sola aguja es complicado atravesar todo el hueso. Generalmente vamos a lograr llegar al interior, que ese es el objetivo. Lo ideal es utilizar la perforadora e introducir, pues como tal, el catéter para la osteoclisis. Pero no siempre la vamos a tener. Una buena improvisación que hemos encontrado en urgencias es utilizar un catéter 14 o incluso a 1.16, no agarrar, o sea, agarrarlo como a 2 centímetros y empezar a girar, haciéndolo en la cara interna de la tibia. Existen referencias anatómicas para ubicarlo. Por ejemplo, debemos ubicar la tuberosidad tibial para saber que no estamos en la meseta tibial y nos vamos hacia abajo para estar justamente en la parte plana, pero realmente no es necesario utilizar tantas coordenadas anatómicas. La regla va a ser, empezamos a palpar la piernita del paciente pediátrico y palpamos donde se sienta el hueso plano, recordando que no va a ser en la rodilla y no va a ser en el tobillo, va a ser en la porción media. Si tenemos un poquito más de experiencia, podemos palpar la tuberosidad tibial y 2 dedos hacia medial, pero si no, con que ubiquemos que es una parte plana, la parte plana de la tibia, y ahí empezar a introducir la aguja. Lo ideal es la perforadora, pero no siempre la vamos a tener. La improvisación que les comento que nos ha permitido salvar algunas vidas es precisamente esa, utilizar el catéter 14 y hacerlo con fuerza. Siempre se logra, a veces no, depende de la etapa, de la edad pediátrica. Este hueso generalmente sí está osificado a buena edad, entonces sí puede costar un poco, no siempre va a salir a la primera y hay que tener una adecuada angulación, o sea, atravesar la piel va a ser muy fácil, pero es muy importante dirigirnos hacia el canal medular. Entonces, ahí sí conviene tener un poquito de conocimiento de anatomía de cómo es la tibia, recordando que no es un hueso circular, incluso puede tener una forma triangular. Entonces, dirigir hacia el interior, o sea, identificamos la parte plana. Ya que identificamos la parte plana, vemos todo el grosor. O sea, digamos que tiene dos dedos de ancho. Pues en medio va a ir la aguja y la vamos a dirigir hacia el centro del hueso, buscando el canal medular. ¿Qué pasa si el paciente está chocado? Esto es muy molesto. La introducción de la aguja es muy molesto porque el periósteo del hueso que está muy desarrollado en los niños es muy sensible, pero si el paciente está chocado no va a haber ninguna molestia. ¿Qué pasa cuando hacemos la osteoclisis? En una persona que no está chocada, la verdad es que es muy molesto. A veces le pasamos 1 o 2 mililitros de lidocaína y aún así no se le quita el dolor. La verdad es que es muy molesto, pero vuelvo a repetir, en una situación de emergencia donde el paciente está crítico, está chocado, la verdad es que no va a haber tanto problema. ¿Qué pasa si le provocamos dolor? Descarga adrenérgica. De manera normal, su glándula suprarrenal va a producir epinefrina. Entonces, lejos de afectarnos, va a ayudar en una situación de reanimación. Si el paciente está bien, está consciente, la osteoclisis debe hacerse con mucho cuidado para no provocar molestias y para no provocar infecciones. Esa es otra desventaja de la bueno, aunque si somos descuidados, en ambas vías podemos provocar una infección. ¿Qué pasa con la reposición de líquidos? En el adulto decíamos que podemos utilizar hasta 3 litros para la reanimación y no hay tanto problema. La verdad es que el tema de hoy es pediatría, pero aprovecho para comentarles que hace muchos años que se viene analizando que la chorroclisis o el uso de líquidos de manera indiscriminada en el adulto no debe de ser. Ahora imagínense en la etapa pediátrica. Definitivamente los líquidos deben ser cuidados, recordando que vamos a tener dos grupos de líquidos. Vamos a tener
cristaloides y vamos a tener coloides. La diferencia va a ser que el cristaloide literalmente solo va a reponer líquido, mientras que el coloide va a reponer soluto. Entonces, dentro de los cristaloides, la verdad es que en situaciones de urgencias se recomienda que utilicemos la solución Ringer lactato. No la tenemos en el país. Lo más cercano que tenemos en nuestro medio al Ringer lactato es la solución Hartmann. Por lo tanto, por excelencia, cada vez que reanimemos, lo que vamos a estar utilizando precisamente es eso, solución Hartmann. Pero también podemos utilizar coloides. Dentro de los coloides, en etapa pediátrica, la verdad es que solo tenemos dos opciones y nos vamos a limitar a esas. ¿Queremos utilizar un cristaloide? Hartmann. ¿Queremos utilizar un coloide? Hemodiderivado, sangre. No vamos a utilizar poligelina, no vamos a utilizar gelatina, o sea, en el paciente pediátrico, debido a que, así como el oxígeno es un medicamento, así también hay una indicación, contraindicación y prescripción para las soluciones. Y en el caso de los cristaloides, el único que nos va a beneficiar y que va a ser el que más vamos a utilizar, la solución Hartmann. Y de coloide, hemodiderivado, precisamente un concentrado eritrocitario. ¿Qué tenemos que recordar? Que va a haber un límite por día. En un paciente que no tiene pérdidas, vamos a tener un límite estimado de líquidos que podemos darle, cuidando no producirle complicaciones por una saturación de líquidos. Existen varias fórmulas para calcular cuánto le podemos pasar a un paciente pediátrico en 24 horas. Dentro de esas fórmulas, la que es más fácil de recordar, la que funciona muy bien en urgencias, es esta, la fórmula de Holiday-Segar. En este caso, pues lo que tenemos que hacer es ubicar cuántos kilos tiene el paciente. Si el paciente tiene 10 o menos de 10 kilos, le vamos a pasar le vamos a pasar 100 mililitros por cada kilo de peso. Entonces, en un paciente que pesa 9 kilos, lo máximo que le vamos a pasar en una situación fisiológica son 900 mililitros. Recordando en una situación fisiológica, porque no es lo mismo un niño sano que pesa estos 9 kilos, que le vamos a dar líquidos de sostén, a un paciente que pesa 9 kilos, que está chocado y que perdió 1 litro de sangre en el lugar. En ese caso, estos 9 mililitros se le suma la pérdida. Entonces tenemos más. Esto es solo para darnos una idea de qué tantos líquidos podemos manejar. Entonces, perdí 1 litro y le puedo dar 1 litro extra, significa que mi rango de reposición debe de ser de 2 litros para obtener el beneficio y no una complicación. ¿Qué pasa con los que pesan 15 kilos? Entonces, de cajón les van los 1000 mililitros de acá. Y los siguientes 5 kilos, ya no multiplico 5 por 100. En este caso va a ser 5 por 50. Entonces, ¿cuánto me da? 250. Serían 1000 más los 250, 1250. ¿Qué pasa con un paciente que pesa 22 kilos? Por los primeros 10 kilos que tiene, les voy a dar 1000. Por los otros 10 kilos que tiene, le voy a dar 500. Y por los últimos 2 kilos de los 22, le voy a dar, pues en este caso, 40. Entonces serían 1540 mililitros. Entonces, esta regla, aquí está la fórmula, pero si no, si pesa menos de 10 kilos, es esto. Si pesa más de 10 kilos, pero menos de 20, le doy esto de cajón, los 1000, y ya solo los kilos restantes, que es lo que dice acá, pesa 20, por ejemplo. De los 20 kilos que pesa, les resto 10, me quedan 10. Lo multiplico por 50 y me da 500. Entonces, en un paciente que pesa 20 kilos, lo máximo que le puedo dar en 24 horas son 1500. ¿Qué pasa con los que pesan más de 20 kilos? Solo se les va sumando 20 más por cada kilo. Esta fórmula, si es la primera vez que la escuchan, tal vez suene un poco raro, pero es cuestión de familiarizarse y se van a dar cuenta que es muy práctico. 100 mililitros por los primeros 10 kilos, 50 mililitros por los siguientes 10 kilos y finalmente, después de los 20 kilos, solo 20 mililitros por cada kilo de peso. Esto en etapa pediátrica. Para el adulto, realmente esta fórmula ya no tiene beneficio. ¿Qué más debemos tener presente respecto a la reanimación? Es muy importante identificar que vamos a poder encontrar arritmias. Dentro de estas arritmias vamos a tener 3 grupos. Vamos a tener
ritmos de paro, que son 4, actividad eléctrica sin pulso, asistolia, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. ¿Qué característica tienen los 4? Que no hay pulso, es un paciente inconsciente. Luego vienen las taquiarritmias. En este caso, ¿qué pasa? El paciente tiene pulso, pero la frecuencia cardíaca está muy aumentada. Y finalmente vienen las bradiarritmias. Por cuestiones de tiempo, ahorita vamos a platicar de manera rápida lo que son las taquiarritmias. ¿Qué pasa con las taquiarritmias? Estamos hablando de que es un paciente que tiene la frecuencia cardíaca aumentada. Es muy importante identificar si esto es esperado o si no lo es. Por ejemplo, en un paciente pediátrico, 180 de frecuencia cardíaca puede llegar a ser normal, dependiendo de cuántos meses de vida tenga. Y definitivamente en un adulto eso no. O sea, 180 en un adulto es impensable y se trata de una taquiarritmia y hay que atenderla. Pero en el paciente pediátrico les decía desde el inicio, los valores cambian. Por eso, precisamente, aquí mencionan que la taquicardia sinusal en el paciente pediátrico va a ser cuando, si es lactante, no supere los 220 latidos por minuto. Y ya en los niños un poco más grandes que superan los 2 años, que no supere los 180. ¿Qué pasa si encuentro en 200 a un lactante? Puede ser fisiológico. ¿Qué tengo que verificar? Que no tenga fiebre, que no tenga hipertermia o que no esté en agitación. ¿Qué pasa si encuentro un niño escolar de 7 años con 150 de frecuencia cardíaca? Lo mismo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo ejercicio, estaba corriendo, tiene fiebre de 39 grados, o sea, tengo que verificar y si hay algo que lo justifique, sería fisiológico y no hay tanto problema. Pero cuando no hay algo que lo explique y por lo contrario tenga datos de compromiso cardiopulmonar, en este caso ya tenemos que identificar. Y a grandes rasgos tenemos que identificar cómo está el QRS. Si el QRS está estrecho o ancho, y de ahí identificar qué está pasando. Eh, Algo muy importante es que la taquiarritmia la vamos a poder, si es fisiológica, solo tenemos que esperar. Es tratamiento expectante observador. Si la taquiarritmia ya tiene compromiso o nos damos cuenta de que no tiene justificación, el paciente está en reposo, no tiene fiebre, le empezó de la nada, en ese caso vamos a tener un manejo farmacológico y también vamos a tener un manejo ya con cardioversión. Por cuestiones de tiempo, la profundización de cómo utilizar la adenosina y cómo cardiovertir este tipo de taquiarritmias, las vamos a revisar en otro momento y voy a aprovechar para ir finalizando con cardiopatías congénitas. ¿Qué tenemos que recordar de la circulación respecto al paciente pediátrico? Antes de ser un paciente que respiraba por sí mismo, en la etapa fetal era ayudado a respirar por su mamá, por su madre. Entonces, en este caso hay que recordar rápidamente cómo es la circulación intrauterina. En este caso, los pulmones en edad temprana, en las primeras semanas de gestación, ni siquiera están formados. Después se van formando y en la etapa final, en el tercer trimestre, ya están formados, los alvéolos están formados, pero están llenos de líquido amniótico. Entonces, desde la cavidad oral del feto hasta hasta los alvéolos del pulmón, todo está lleno de líquido amniótico. Entonces, como tal, los vasos sanguíneos que están acá están colapsados. ¿Qué quiere decir esto? En la circulación normal del adulto, donde tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, realmente la circulación no es la del adulto, es una circulación totalmente anormal. ¿Qué pasa con la sangre oxigenada? Va a venir de la placenta, a través de la vena umbilical, vena porque regresa del exterior hacia el centro, va a llegar la sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada se va a integrar al sistema de la vena cava y después va a pasar a la aurícula derecha. Ya estando en la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho. Pero en este ventrículo derecho, ¿qué dijimos? El pulmón no está funcionando. Aquí tenemos la arteria pulmonar que se encarga de llevar esta sangre hacia los pulmones, pero las resistencias están aumentadas. Entonces no va a haber camino hacia allá. Precisamente por eso este corazón tiene una anatomía diferente. Aquí, a nivel de la aurícula,
también va a haber una comunicación de esta aurícula con la otra. Va a haber una comunicación interauricular, donde va a poder pasar sangre de acá hacia el ventrículo izquierdo. En el adulto, ¿quién maneja la sangre oxigenada? La aurícula y el ventrículo izquierdo. Entonces, pero en el feto, ¿quién lo maneja? Pues en este caso, la aurícula derecha. Por lo tanto, la comunicación que va a tener con la aurícula izquierda va a permitir que esa sangre oxigenada pase al sistema ventricular izquierdo. Además, ¿qué otra cosa pasa por acá? Como esta sangre no se va a poder ir a los pulmones, pero es sangre oxigenada, va a tener una comunicación, un conducto arterial que vamos a denominar ductus arterioso, donde la sangre que vino acá, como no se puede ir a los pulmones, se va a ir a la aorta, precisamente a nivel del callado de la aorta, esta caída. Y después, la sangre como tal del pulmón no va a venir al ventrículo, a la aurícula izquierda, va a ser la que esté viniendo de este lado. Y después va a pasar al ventrículo izquierdo y ahora sí, la contracción del ventrículo izquierdo va a mover esta sangre oxigenada al resto del cuerpo. Bueno, eso es el recordatorio. Entonces, de manera fisiológica y para la propia nutrición del paciente, pues lo que necesitamos es que la sangre se mueva de y hacia la placenta, teniendo estas comunicaciones importantes, comunicación interauricular y el ductus arterioso. ¿Cuál va a ser el problema? Que de manera fisiológica, en el nacimiento, de horas a días, se debe de cerrar. En el momento que el bebé nace y da su primer respiro y empieza con ese llanto, todo el líquido amniótico se empieza a absorber. Nosotros los ayudamos. Cuando nacen, pues le ayudamos a aspirar cierto líquido de la boca, de la cavidad oral, pero el resto que está en el pulmón, que está en la tráquea y en los bronquios, se va a absorber con cada respiración. Después de que se absorbe, las resistencias acá van a estar disminuidas y de manera fisiológica, no anatómica, pero de manera fisiológica, se empieza a obstruir la comunicación interauricular y se empieza a obstruir el conducto arterioso. ¿Cuál es el problema? Que esta transición no siempre va a ser la adecuada. Van a haber problemas en los que vamos a encontrar que no se produjo la transición adecuada y vamos a tener las cardiopatías congénitas, es decir, problemas anatómicos o fisiológicos en el corazón que vienen desde el nacimiento. Y como es un problema cardiovascular, las vamos a dividir en dos grupos. Las cardiopatías que nos dan una coloración cianótica en el paciente, la más famosa, la tetralogía de Fallot, y las acianóticas, aquellas que aunque son cardiopatías y tienen problemas en la circulación, tanto mayor como menor, no producen ningún cambio de coloración. Y las vamos a estar revisando. Por cuestiones de tiempo, vamos a revisar lo que es la parte de urgencias cardiovasculares respecto a cardiopatías congénitas, junto con el tema de urgencias respiratorias. Solo recordar esto, las cardiopatías congénitas pueden deberse a malformaciones, pero también a problemas fisiológicos. Y los vamos a identificar los más frecuentes y recordar que de estos, los más peligrosos van a ser las cardiopatías cianógenas o cianóticas, porque sí tienen problemas con la circulación, siendo la más estudiada y la más conocida la tetralogía de Fallot. Por lo pronto, para el día de hoy sería todo. Quedo pendiente si existe alguna duda. Bueno, pues le damos muchas gracias, doctor, por la clase del día de hoy. Valoramos mucho su tiempo, dedicación y los conocimientos compartidos. De igual manera, a ustedes, estimados alumnos, también les agradecemos por su participación. Esperemos Bueno, que esta aprovechando sesión, los últimos minutos, una duda en el chat. ¿Hasta cuánto insuflar el mango del mamanómetro? Debería ser igual que con el adulto. Lo que se tiene que hacer es utilizar alguno de los pulsos. Podemos utilizar el pulso radial y antes de checar la presión, hacer un inflado del manguito. Inflar, inflar, donde se pierde el pulso, esa presión va a ser nuestro rango. Digamos que a los 90 milímetros de mercurio se cerró. Le sumamos 20 o 30. Es decir, cuando le vayamos a checar la presión como tal, ahora sí, lo vamos a subir hasta 110 o hasta 120. De todos modos, lo podemos revisar en la siguiente clase. Por lo pronto es todo. Muchísimas gracias por su atención.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Como les comentaba, pues gracias a algunos también, les agradecemos por su participación. Nos vemos en la siguiente clase, que es el día sábado 31 de mayo. Más tarde les estaré compartiendo la grabación de la clase del día de hoy y el material proporcionado por el docente. Les agradecemos mucho, éxito en todo lo que realicen y tengan un excelente día. Que tengan bonito día. Gracias.